¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este nuevo espacio que se abre para el diálogo político en Mendoza, todos los lunes de 21 a 23 en este nuevo programa de ida y vuelta, donde, bueno, en un país que está ardiendo de discursos, vamos a abrir el micrófono y vamos a estar conversando, no nos vamos a privar de ninguna pregunta y vamos a conversar con las personas que dirigen, con las personas que resisten y con las personas que quieren saber, porque estamos en un año electoral. Entonces, nuestro objetivo es que a usted, que nos está viendo del otro lado de la pantalla, le abramos un poco las ideas, reafirmemos lo que cree y, ¿por qué no?, tomar conciencia para hacer un voto más responsable. Nos va a acompañar en esta oportunidad Fabiana Yunes. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Y nuestra querida Andrea Blandini, política conocida en el medio de la arena política de Mendoza. ¿Vos decís? Sí. Senadora provincial, que has tenido un rol muy importante en lo que es economía, seguridad, y has trabajado mucho por el tema de la mujer y la violencia de género, que es súper importante. Un placer estar acá, poder hablar, que charlemos, que la gente sienta que la política les es amena, que es parte de su vida desde que nos levantamos. Así que bueno, ahí vamos a tratar de hacer lo que mejor se pueda. Y la idea también es que se pueda conversar, no desde un lado que el televidente no lo pueda entender, es bajarlo y hablar en criollo, de lo que está pasando, y decir, bueno, esta es la propuesta que tenemos, esto es lo que nos ofrecen, esto es lo que ha pasado, y tomar decisiones. Absolutamente, creo que de eso se trata, de acercar estas cosas, ¿no? Esta discusión, estas visiones diferentes, porque todos tenemos perspectivas diferentes de cada cosa, desde el lugar que nos toca estar. Así que me parece que es esto, es acercarle a la gente la visión de cada uno y con propuestas que les lleguen. Exacto. Voy a empezar con un tema que está en todos los medios periodísticos, que es el arde de todas las preguntas, que es la ficha limpia. Ficha limpia se aplica en Mendoza ya hace bastante. Sí. En realidad es un procedimiento previo a la firma definitiva y aceptación de la justicia de las candidaturas. ¿Verdad? Por ahí algunos que debatieron en el Senado la semana pasada cuando decían no es más que una reforma de las cartas orgánicas de los partidos. Es eso. Uno, cuando la gente cree por ahí, bajarla al territorio es muy interesante porque la gente no sabe cómo se arma una lista. Y una lista generalmente se arma en un ámbito de una habitación cerrada, donde todos los candidatos que van a formar parte de ese partido o de ese frente concurren al lugar, el apoderado del lugar les hace firmar la candidatura, les hace presentar los certificados de buena conducta, documento, quiero acordar, y se firman, ¿no? Hay otros papeles más. Ahora, lo que se suma es el papel que se manda a la justicia electoral para que la justicia diga que esa persona no tiene ningún impedimento. En el caso de lo que se estaba tratando de aprobar era que no tuviera 2 condenas firmes por algún delito en la administración pública. Eso es importante que la gente lo sepa. Hay que tener 2 sentencias firmes. Si tuviese una, que es algo que no he terminado de leer yo, pareciera que no, eran 2 sentencias. Es muy fuerte eso, por un lado, ¿no? Eso no garantiza que el político sea bueno o sea malo. Eso no lo garantiza, porque el ejercicio de la política implica una ética que va más allá de eso. Si, por ejemplo, hoy, que yo fui artífice de eso, si hubiese reformado la 7722, eso no me impedía ser candidata de nuevo. Y hubiera estado traicionando los principios que a mí me llevaban ahí en ese momento, que aparte, si queremos ir relacionando las cosas, una de las cosas en las cuales yo me afirmo para llegar a ser senadora fue el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, digo, tenemos la ficha limpia, pero puedo violar el mandato con el cual yo llegué. Exacto. Y eso no está castigado. Claro, y eso debería estar más castigado
que esto de la ficha limpia. ¿Para qué sirve la ficha limpia? Es para hacer un poquito más de ruido en el mundo de la política, que la gente crea, los que nos están viendo, crean que es que tiene ficha limpia, entonces no es un delincuente. Claro, exacto, no te lo garantiza. Eso no Claro, y garantiza nada. eso no es la política, aparte. Eso no es la Es política. una condición más de elegibilidad, como si vos sos mayor de edad, tenés que tener ciertos requisitos, o como cuando vas a un trabajo y te piden los certificados de antecedentes penales. No, Claro, no es más que eso. No es más que Porque eso. hay gente... Perdón, tal como lo decís, Andrea, ¿existe algún proyecto, en algún momento ha existido un proyecto que te pene, que haga una penalidad a quien llega con una campaña política diciendo no voy a devaluar, no voy a, y después lo hacemos, no voy a quitar medicamentos a la gente del PAMI, a los afiliados a PAMI, no voy a hacer esto, y después al año ya lo está haciendo? No existe un proyecto. No. Macri con Cristina para ensuciar a Milei. ¿Entendés? Y después termina siendo que era diputado, senador de otro frente, el que se fue, el que después dijo. Eso sostiene el escenario político, la gente está entretenida y cuando querramos acordar van a haber listas que la gente va a tener que ir a votar. No nos olvidemos, fíjense que tampoco dicen demasiado, de que vamos a votar con boleta única. Claro. Sí. Esa es una gran transformación, no se la están presentando a la gente, no le están diciendo. Claro. Bien, y la gente no lo tiene muy claro. No. Hay mucha gente que piensa que el tema de la ficha limpia es como la cura de la corrupción. Claro. Y no es así. Entonces está bueno explicarle al ciudadano común que esto es solamente un requisito más para ser elegido para ocupar un cargo público. Para proscribir a un determinado, ¿no? Exacto. A una determinada persona, con nombre y apellido. Entonces se festeja de un lado y del otro como si fuera una pulseada. Y Claro. la gente en el medio no termina entendiendo qué pasa. Ahora, es importante saber que esto tampoco le convenía a Milei porque está en el medio todo lo de las criptomonedas. Exacto. Claro. En un momento lo impulsó y ahora con lo que ha saltado a él no le conviene. No Claro. le conviene. Claro. No le conviene porque le va a jugar en contra. Perfectamente procesado. Bueno, vamos a nuestro primer corte, enseguida volvemos, quédate que hay mucho más para hablar. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos conversando con Andrea y Fabiana. Se está poniendo interesante la charla. Vamos a entrar en un cafecito. Ya no quedamos hasta la Vamos a tomar enseguida, nos tomamos un cafecito. Va para largo. Obvio. Andrea, vos con tu experiencia política, que andás en la calle, que tenés contacto, que ves, ¿qué sentís que el mendocino promedio necesita y que la dirigencia política actual no le está prestando atención? Algo que sea imperioso y que están mirando para otro lado. El mendocino hoy necesita ver una provincia que se ponga en funcionamiento de producción para que eso le dé seguridad de trabajo. Eso es lo que piden de diferentes lugares, diferentes clases sociales y diferentes territorios como deseo de lo que debería ofrecer la política. Que no la está ofreciendo, que no lo está haciendo, que no tiene muchas posibilidades porque la imaginación para hacer política no la tienen, lo que tienen sí los candidatos que se ven visibles. Puede ser que haya candidatos que aparezcan en la próxima campaña que le den esperanza a la gente, pero no la tienen. Y si vos ves los resultados electorales, incluso que están sucediéndose en el país este fin de semana, va por ese camino. O sea, vos decís, ¿por qué la gente sigue votando lo mismo a pesar de que no ven buenos resultados? Y lo siguen haciendo porque de todo ese mapa electoral que tienen, es lo único que, o por lo menos dicen, bueno, es malo conocido. Digo, todas estas cosas se dicen en los grupos sociales, se dicen en las reuniones de los barrios, se dicen en la farmacia cuando se junta la gente. La política ha perdido la capacidad de escucha, entonces inventan un escenario en el que le hacen creer a la gente que puede llegar a ser feliz. La gente quiere ser feliz. ¿Qué quieres ser vos? Yo quiero estar tranquila, que me alcance la plata para llegar a fin de mes y poder llegar enseguida a mi casa y guardar el auto que no me hagan una entrada. Bueno, claro. Que tus hijos sean felices, exacto, ¿no? Que mis hijos se puedan desarrollar en el país donde nacieron.
donde tienen sus raíces. Exacto, que no se vayan. Que no se vayan, poderlos ayudar a crecer, verlos crecer y que se queden acá, apostar a eso, a que los jóvenes puedan desarrollarse en nuestro país. Bueno. Creo que hoy, no sé si lo estamos viendo, creo que hoy sentimos que por primera vez, no sé si vamos a coincidir, por primera vez yo la otra vez les decía a mis hijos, si ustedes me dicen que se van, con todo el dolor del mundo, los voy a entender. A pesar de que toda la vida dije, yo me quedo en Argentina porque acá crecí, de acá son mis abuelos. Hoy digo, si te vas y te vas en búsqueda de algo mejor que esto que tenemos, ¿qué tenemos hoy? Odio, por un lado, un presidente que odia, que maltrata, que realmente dice cosas que no me siento representada en lo más mínimo, ni de la forma ni del concepto. Y digo, ¿y entonces qué nos espera? El peronismo que siempre vuelve a dar soluciones, creo que eso siempre pasa cíclicamente en este país, desde 1890, vuelve a empezar, ¿no? Vuelve otra vez lo mismo, pero más que eso no tenemos. Entonces digo, necesitamos de los políticos que vuelvan a hacernos creer que podemos ser felices acá, que no hace falta que nos vayamos a buscar afuera, que podemos tener nuestros profesionales acá, que se tienen que quedar nuestros profesionales, y ni siquiera pensando en el extranjero, en Mendoza, Andrea. Claro. No hay, los otros días estábamos en una discusión incluso en el lugar donde yo trabajo y me decían, bueno, ¿y vos qué pensás? Digo, mira, le digo que ver esos negocios llenos de ropa que no sé a quién la venden, que vienen en contenedores, ¿cómo nosotros no vamos a poder tener textiles que funcionen? Claro. ¿Cómo no vamos a poder hacer buzos, jogging, toallones, sábana? Todo traen en contenedores de China de mala calidad y con eso, digo, y la gente... Solamente se puede vivir de comercio, no, hay que producir, hay que hacer andar fábricas. Hoy estaban dando los números de todas las industrias con sus maquinarias ociosas. Es altísimo, no están trabajando. Y eso en algún momento va a traer grandes consecuencias. Yo no quiero transmitirle a la juventud lo mismo que se sintió allá por el 2001-2002. Pero ¿qué pretendían? ¿Que la gente esperara en la puerta de las casas morirse? ¿Qué van a pretender ahora? Que la gente se siente... ¿Qué están haciendo con los adultos mayores? Esperando que se sienten en el sillón a morirse. Pero es que sí. Porque no se pueden comprar los remedios. Claro. ¿Qué están haciendo con los jóvenes con altos grados de depresión? Nosotros tenemos jóvenes con depresión profunda, tomando medicamentos para no suicidarse, para no drogarse. Las madres angustiadas porque su hijo no prestan atención a la salud mental. Ha subido, un tema gravísimo. Ha subido el suicidio, la estadística de suicidio en menores de 35 años. Es una barbaridad. Y no lo decimos y no lo vemos en ningún lado. Fabi, es que no tienen que hacer. Claro. ¿A dónde van a ir a buscar trabajo? ¿En dónde hay trabajo? En un país además que te están diciendo... Así llegó a ser presidente, ¿no? Le están diciendo, vamos por el empleo público, sale a festejar, dejar gente en la calle. Entonces vos tenés 30 años, ¿qué haces? Mirá eso y decís, Dios mío, ¿qué me espera? ¿Qué me espera cuando sea viejo? ¿Qué voy a hacer? Ya me fue patético lo que hicieron de festejar en Olivos cuando se cagaron de risa, perdón la palabra, pero se cagaron de risa de los jubilados. Claro. Patético. Les pegan a los jubilados, pero es de terror. Si los jubilados, ¿qué van a hacer? Con vallar es más que suficiente. No, siguen y avanzan, les pegan y sale a decir en X y en todas las redes sociales que él maneja, sale a decir eso, qué bien, felicito a la ministra de Seguridad. Yo digo, en este país queremos vivir, de verdad, yo les pregunto a ustedes, ¿este es el país donde queremos vivir? No, la verdad que me resulta raro ver este resultado de las elecciones, porque entiendo lo que vos decís, Andrea, vuelven a ganar los oficialismos, ¿no? Claro. ¿Y por qué? No nos preguntamos por qué, ¿qué está pasando? Pero ganan porque no hay una opción mejor o porque no se ve. No se ve, tampoco estos grupos permiten que las personas que quieren liderar puedan hacerlo. Claro. No permiten un recambio generacional, no permiten nuevas ideas, nuevas propuestas. No. Y eso acaparan y no... Porque además también te van como cercenando el derecho a participar, ¿no? Si vos estás en un sindicato, te matan directamente. Entonces, si vos sos delegado, te maltratan, te persiguen, esto no, esto aquello no, ¿dónde estás? ¿Dónde viniste? Entonces vas a decir, no, mejor no participo. Y eso te va cerrando. Sí, entonces no tenés forma de salir a decir, bueno, voy a una movilización.
que va a una No, no, movilización, no. sos el Quedas peor. marcado, Claro. quedas marcado, después te persiguen, no puedes abrir la boca. No, En un partido político, las juventudes, tal como están, con esas que vemos caminando en las calles, van con sus planteos y están tan viejos esos liderazgos que los miran y no pueden reflejar, ¿me entendés? Entonces, es muy difícil para ese joven que quiere ir a participar a las estructuras partidarias. Hablemos del radicalismo, del peronismo, de los demócratas. Digo, miro esa imagen del Partido Demócrata y me asusta. Miro esa imagen del Partido Justicialista y digo, mis hijos no van a ir ahí. Esos hijos jóvenes, que vos podés decir, bueno, pero tus hijos han mamado la política. Sí, pero es que eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren un mundo armónico con el medio ambiente, quieren un mundo que produzca, quieren ser felices, quieren tener hijos seguros. ¿Cómo van a tener hijos si no tienen trabajo? Digo, No tienen trabajo, no hay capacidad. Esa es la política. No. No. Vos hablas con los chicos ahora de 25, 30 años que están terminando una carrera. ¿Cuándo se van a poder comprar una casa? Hablemos de su capacidad de ahorro. Gente que puede porque viene de familia que le ha podido ayudar. Pero un pibe ahora que se recibió, que se está recibiendo, que se mató estudiando medicina para hacer una guardia y cobrar 600.000 pesos. Exactamente. ¿cuándo puede acceder a una vivienda? Imposible porque además no tenés los medios que te lo permitan. No tenemos. O sea, no tenés un banco que te respalde para que te dé el crédito suficiente para vos poderlo hacer. No tenés forma. Fabi, Milei cerró el Ministerio de Infraestructura Claro. de la Nación. Claro. Nosotros estamos sin Ministerio de Infraestructura. Sí. ¿En qué país? ¿En qué país se te ocurre a vos cerrar Claro. un ministerio Por tan eso no importante? lo Y pensemos entonces aún con eso, y la gente lo sigue votando. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a mí me gustaría que un sociólogo tratara de explicar qué es lo que pasó, qué es lo que nos pasó. No, es un país solidario y siempre hemos sido un país solidario. Resulta que ahora nos miramos el ombligo, van por nuestros derechos laborales y no, a mí, mientras a vos, no sé, a vos te echan y bueno, lo siento. No, pero que viene el DNU con no sé cuántas maltratos directamente al trabajador y miramos para el costado. A mí, mi quintita no me la tocan, así que yo, no, participar no, si me llamas yo no voy a ir. Estas cosas que no vivíamos cuando nosotras, vos sos más joven creo que no, cuando éramos jóvenes, Andrea, no las vivíamos, teníamos menos miedo y veníamos de un proceso, ¿eh? Veníamos de una época de Claro. En la primaria fuimos, claro, vos sos más joven todavía. Que votamos a Concilio. De esa generación. Claro. ¿Sí? Sí, y veníamos de una época de proceso, nos criamos en una primaria, todavía con época de proceso, y aún así nos animábamos. Cuando éramos chicas era muy normal que uno tuviera en un centro de estudiantes, el otro tuviera en un partido en una unidad básica, el otro en un partido radical, no pasaba nada, no convivíamos y estaba muy bien, era participar. Hoy, absolutamente, absolutamente. Eso no lo podemos. De ninguna manera. Es muy difícil. Si me preguntan la gente que quiere ser feliz y quiere, es simple, es muy simple de ordenarlo. No lo quieren ordenar. Los políticos que tenemos no lo quieren ordenar. Bien. Una pregunta. Si vos tuvieras que definir ahora la Argentina con una sola palabra, ¿cómo la describís? Depresión por Bueno, vamos a despedir a nuestra invitada, Andrea. Un placer tenerte en el programa. Como siempre, tus aportes políticos son muy interesantes. El placer es mío, mujeres, y bueno, nada, pongamos esperanza que seguro esto de alguna manera va a salir. Bueno, ¿te vamos a tener como candidata? No, no sé, una cuestión que prefiero dejarlo en manos de una vez. Estamos en el momento y por ahí después viene alguien que puede hablar de eso, me dijo, dejate llevar, yo sabes lo que hacer. Perfecto. Así que bueno, hacia ahí vamos. Bueno, Excelente, muchas gracias, excelente. Andrea. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con los temas de interés. En esta semana pasada todo el mundo vivió un hecho histórico, que es la asunción de un nuevo papa, el Papa León XIV. Y para eso tenemos a nuestros invitados, que vamos a dar la bienvenida, al padre Julio Ríos y a Edgardo Brujo, que es uno de la Iglesia Federal. Bien. Buenas noches. Muy ¿Cómo buenas estás? noches. Bueno.
¿cómo has vivido la asunción de este nuevo Papa? Bueno, sorprendido como todos. La verdad que fue un acontecimiento único que en el tiempo se está como sucediendo un poquito más, menos lapso de tiempo entre uno y otro, ¿no? Por la circunstancia de que Francisco bueno, era un hombre mayor, entonces eso obviamente era factible que suceda, ¿no? En no menos de 20 años, por lo menos. Entonces, y con la esperanza de que con el nombramiento de León, tal el nombre que él se puso, hay una continuidad, que es lo que más a nosotros nos cercano a todos, especialmente con la gente más sencilla, más desposeída. Estuvo 30 años en el Perú, en una zona semi-rural y rural, donde hay muchísimas carencias, como nuestra América Latina profunda, ¿no? Eso se repite a lo largo de la historia. Todavía esas grietas del tipo de injusticia social no se han superado, ¿no? Así es que, y la Iglesia ha dado pastores que han sabido ser sensibles con este tipo de situaciones, que es la que en realidad a nosotros nos debería poner en foco de atención. Cuando nos dice que Sí. lo sorprendió por el hecho de que se haya elegido a este Papa estadounidense, o cuál es la sorpresa. Sí, la sorpresa pasa por el lado de que, no sé, viste, es como cuando vos a un familiar cercano tuyo te parece un poco factible que de repente pueda acceder a ese cargo. Sin embargo, cuando ya la prensa repetía en los días previos que esto podía ser una realidad, como que empezó a sonar un poquito más. De todas las maneras, cuando dijeron su nombre, nosotros estamos en la comunidad, somos 3, un sacerdote y un hermano, porque nosotros tenemos la posibilidad de que entre los hermanos algunos se ordenan y otros no. El que quiere se ordena de cura y los demás permanecen como frailes. Entonces, estamos ahí escuchando y nos abrazamos como si hubiésemos ganado un mundial, ¿no? Así que fue una cosa muy linda, sí, contentos. Sobre todo porque, y después, ¿no? Después de eso es sentir el consuelo de que, y mucha paz de que lo de Francisco va a seguir porque entendemos que él, aunque en lo gestual no tiene, digamos, una forma como la de Francisco, en el sentido de que ya lo vimos con la cadena, ¿no? Con el anillo. Porque es estadounidense. Los estadounidenses en sus formas, los clérigos, son un poco más conservadores. Son protocolares, sí. Son más protocolares. Pero lo que nos importa a nosotros es la forma, la intención de llevar adelante la conducción pastoral. Y desde allí estamos tranquilos y contentos porque sabemos qué es lo de Francisco. De hecho, no es casualidad tampoco que hace poquito él lo haya nombrado cardenal, ¿no? Que es una cosa que ya estaba más o menos prevista para que por lo menos pudiese votar. Yo creo que fue una inteligencia muy grande de Francisco. Sí. Creo que lo buscó, ¿no? Sí. Debe haberlo buscado como uno posible de los que le iban a suceder. Fue Francisco, además de obviamente ser un sacerdote católico, religioso, yo creo que era muy buen estratega y manejaba muy bien la política y es una excelente jugada. Es jesuita, ¿no? Claro, los jesuitas saben interpretar el tiempo adecuado, perfecto para manejar este tipo de situaciones. Aún así podía haber sucedido otra cosa, porque evidentemente cuando 2 o 3 votaciones no salen, quiere decir que puede existir otra posibilidad. Entonces, pero cuando hubo humo blanco el segundo día, nosotros suponíamos que ya podía ser que esto ya cayó solo, ¿no? Bien. Por su propio peso. ¿No vamos entonces hacia una iglesia ortodoxa nuevamente? Mirá, yo lo que presumo es que no. A lo mejor alguno puede decir eso, ¿viste? Como dijeron ya, mucho la prensa manejó esto de la formalidad y el protocolo. La vestimenta roja. Claro, pero eso que no nos tiene que poner a la defensiva, porque a veces nos ha pasado a nosotros, ¿no? Nosotros, dentro de la iglesia, cabemos todos. Hay un abanico tremendo de pensamientos y de diversidades en cuanto a las formas, a la conducción pastoral de una diócesis y de una parroquia.
Pero, por ejemplo, hay mucho prejuicio también. Yo creo que cabemos todos, pero nos hizo más lugar Francisco, ¿no? No, no tengo Francisco nos hizo más Francisco lugar fue para como que- el rebelde que No tengo la habló menor duda, sí. sin tabúes de nada, Sí, sí, sí. Abrió la pidió iglesia. perdón por los abusos de la iglesia, Sí. se animó a poner a los pobres en la escena y darles la visión que no se le daba. Sí, Y eso es como... Sí, le dio visibilidad a lo que nunca se le quiso dar visibilidad, es decir, reconocer en dignidad a todo aquel que se ha sentido fuera claro. a lo largo de la historia por algunos prejuicios de tipo moral. Ujú. Y nuestra manera de entender el cristianismo no es ni en absoluto la postura desde el juicio moral, digamos, ¿no? Ni del juicio y mucho menos moral. O sea, si uno advierte alguna posibilidad de cristianismo donde cabemos todos es desde la ética, ¿no? Es decir, que no es lo mismo que la moral. No. ¿No? Porque uno cuando tiene un discernimiento ético de la vida, lejos de ponerse en papel de juez, lo que hace es ponerse en el lugar de las otras personas cuando vemos que la vida es complicada en muchos aspectos y sobre todo en algunas situaciones donde no tenés las herramientas básicas para poder salir adelante. Se te complica, ¿no? Entonces, ponerte en el lugar de esa persona hace que vos entres en un ejercicio que nosotros llamamos compasión, ¿no? La compasión, que tiene que ver con la caridad, es ponerte en el lugar del otro. No es tenerle lástima, más sí es decir, che, me pongo los zapatos de esta Ser señora. empático. Exacta. Y más que la empatía, es decir, yo me meto en la piel del otro. ¿Viste? Porque la empatía puede tener que ver con la afinidad. Entonces, yo soy afín a a esta, perfecto, nos llevamos bien, ¿viste? Porque somos afines. Pero la compasión está más allá de si vos me caes o no me caes bien. Tratar de sentir lo que siente el otro. Claro. En tal o cual situación. Exacto. Tal cual es decir, bueno, esta persona actúa de esta manera, que a mi juicio puede ser que no me convenza, pero yo sé su historia, sé de dónde viene, por qué tuvo estos problemas, estos traumas. Entonces, entendés las decisiones que va tomando la persona, ¿no? Está condicionada por un pasado con él, ¿no? Cada uno tiene su historia. Exacto. En la Plaza San Pedro, cuando se esperaba el humo blanco, Sí. no el Vaticano obviamente, pero hubo una fumata rosa, Uh-huh. que fue la protesta porque no se incluye a las mujeres en ciertos roles de liderazgo dentro de la iglesia. Sí. ¿Usted cómo cree que lo va a manejar a esto el Papa León XIV? ¿Le va a dar como un rol más trascendente a las mujeres dentro de la iglesia? Mirá, yo pienso que es un camino que ha ido trabajando Francisco con mucha gente que ya ha ido trabajando en ese sentido en comisiones. Nosotros estamos, si ustedes recuerdan, que Francisco ya propuso desde el año 2015 en adelante la propuesta sinodal. Es iglesia inclusiva, de puertas abiertas, donde todos, sin excepción de nadie, es decir, sin orientación sexual, sin inclusive religiones, porque un llamado ecuménico, ¿no? Sin ningún tipo de exclusión para nadie, es convocado a ser escuchado y también emitir una opinión, una voz acerca de los diversos temas que pueden plantear en un análisis, ¿no? Entonces, eso el Vaticano II, cuando terminó en el año 60 y pico, intentó promulgar, quedó en la historia un poco detenido. Entonces, ahora es el momento de volver a tratar de impulsar estas cuestiones básicas que tenemos que dialogar todavía, ¿no? Son desafíos. Y yo creo que en el tiempo, de a poquito, se va a ir dando una participación más enfática, más profunda de la mujer De en los 14 distintos a ámbitos. 19 fueron los cargos que subió Francisco. 5 cargos. Tal cual. Nos están pidiendo que vamos a corte, Bien. enseguida vamos a regresar para hacer más preguntas y vamos a seguir hablando de lo importante que ha sido el Papa Francisco y qué esperamos de León XIV. Nos vemos enseguida. Bueno, seguimos con el Padre Agustín en esta charla tan interesante sobre que se espera, la expectativa que uno tiene sobre León XIV. Sí. Y bueno, ustedes vienen de la misma rama agustiniana. Exactamente. Yo tengo entendido que
o explíqueme bien, A ¿cómo ver. hace un agustiniano para pasar a ser diocesano? ¿Es compleja la pregunta? No, está bueno porque son preguntas que en realidad la gente siempre tiene, pero no se anima a preguntar. Y está bueno que así lo hagamos en un lugar como este, ¿no? En un medio como este. Bueno, nosotros la vida religiosa, o sea, vendríamos a ser como los franciscanos, como los jesuitas, y nuestra vida religiosa tiene una característica fundamental, esencial, que es que vivimos en comunidad. Siempre somos 2 o 3 sacerdotes, por lo menos, atendiendo una parroquia, un colegio, una zona de misión. Siempre. Por normativa, nosotros tenemos nuestras propias constituciones que contemplan estas cosas. O sea, si queda uno solo, se tiene que cerrar ese lugar. De hecho, estuvimos en algún momento acá en Mendoza en un periodo crítico también, casi que nos vamos porque no teníamos la cantidad de religiosos. Y ahora, desde el año pasado, me convocaron a mí, yo vine desde el norte, estaba trabajando en una zona así también semi-rural, y me vine para acá, y después en enero llegaron 2 sacerdotes más, entonces ya tenemos el mínimo indispensable para hacer. Esa es la característica esencial. Nosotros, en principio, no tenemos aspiraciones a cargos, es decir, suponte el episcopado, los obispos. Esos normalmente son destinados para el clero diocesano. El clero diocesano es el que en cada diócesis, por ejemplo acá Arquidiócesis de Mendoza, tiene su seminario, prepara sus propios clérigos, que son de acá todos mendocinos, y después los mandan a estudiar, ponele derecho canónico, alguna cosa, una especialidad que les marque el camino de la formalidad para gobernar una diócesis. Entonces como que están más preparados y más en línea de esos cargos, incluido esto, arzobispo, cardenal, finalmente papa, ¿no? Nosotros no entendemos la vida así, para nosotros es un privilegio y a lo máximo que aspiramos es a tener una comunidad que es nuestro lugar de vida, eso nos hace vivir. Yo no entendería la vida solo, por ejemplo. No podría estar solo, ya, por más que tenga mi parroquia, mi comunidad parroquial, los fieles laicos que me ayuden, que me apoyen, me acompañan, pero necesitamos respirar ese clima que San Agustín marcaba. Él quería que sus clérigos viviesen en comunidad, porque así aprendes, por ejemplo, a trabajar en equipo y no te volvés individualista, porque si no, esa es una tentación muy grande. Si vos gobernás o querés manejar una cosa vos solo, no compartís responsabilidades, si vos querés hacer todo, es decir, como en el fútbol, querés patear el centro, sacar del medio, eso a la corta o a la larga termina siendo perjudicial para vos, porque te la crees. Bueno, eso es una buena perspectiva entonces Sí. para saber que el Papa De ahí viene que el nos Papa. está conduciendo Exactamente. ahora tiene esa ¿Ves? visión de comunidad, de trabajar en equipo. En equipo. Y eso, ¿viste? es Eso fantástico. ayuda, por más que vos te pongas no sé, la cuestión protocolar de vestimenta que no sé, que retrasen eso, pero lo que él tiene en espíritu y en conciencia es trabajar de esa manera, que es lo que nos importa, esa es la esencia del cristianismo. La primera comunidad cristiana, el cristianismo primitivo, siempre fue comunitario. Sí. ¿No? Entonces, pero después cuando la iglesia, exactamente, cuando Tenían sus apóstoles. los discípulos, los apóstoles, las primeras comunidades, fíjense, hay un libro que es fundamental para que entendamos esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está después del Evangelio de San Lucas en la Biblia, y que habla de que ya una vez Jesús resucitado, ya no lo tenían más, dicen que se juntaban, compartían el pan, y un dato fundamental, no había necesidades entre ellos, o sea que no había ricos ni pobres, compartían todo. Entonces, el intento de Francisco después del Concilio Vaticano II es volver a esa fuente, porque el escándalo nuestro en este mundo actual es la inequidad. Es la pobreza producto de una injusticia, producto de que hay gente codiciosa que ha acaparado todo. La riqueza del planeta se reducen a muy pocas manos. Es que es uno de los grandes desafíos que creo que León va a tener que lidiar y ver cómo reconducir, y la paz. Y la paz, ¿no? Que creo que fue donde más énfasis hizo cuando dio sus primeras palabras, es la paz. El tema de la injusticia no resuelta inevitablemente te lleva a la violencia. Ese es el problema. Y tocarlo en profundidad con los líderes mundiales va a ser el arte que va a tener que desarrollar León. Ya dio un anticipo también de cuál era la postura respecto a los conflictos que hay
sobre Ucrania, Rusia, los conflictos de Medio Oriente. Y los que se avecinan también, ¿no? Palestina. Claro, Exacto. en la El India. Medio Oriente, justamente, Claro. Entonces, Israel, Palestina. lo de Palestina e Israel es un tema aparte, que es una cuestión que no sé, bueno, ojalá el pontificado de él le ayude para empezar a poner en marcha algún proceso de paz o de pacificación, primero entre ellos, en cada país, en cada comunidad, y luego tratar de formar una mesa de diálogo. Pero hay muchos actores en el medio, está Estados Unidos sobre todo, que es la que interviene constantemente. ¿No? Que sea estadounidense, Sí. el Papa. Por eso, viste, es un dato que puede ayudar en este contexto internacional. Es decir, él es casi sudamericano, pues si vos le decís Robert, casi que no te da bolilla, si le decís Roberto, se da vuelta y te atienden, ¿entendés? Entonces, yo creo que va a ayudar mucho ese origen yanqui para estos conflictos puntuales. Pero el corazón latinoamericano, es lo que le va a ayudar como pastor a llevar adelante el encargo del servicio al pueblo de Dios, ¿no? Habría que ver qué siente Trump con todo esto, ¿no? Con la persecución que tienen los inmigrantes y de repente el Papa, él ya plantó, que vivió en Perú y que casi se siente más peruano que estadounidense, ¿no? Ya plantó bandera con el asunto de la inmigración, ya tuvieron algún cruce de opinión por ahí, de comentarios, y es que es escandaloso, o sea, es lo antihumano, digamos, ¿no? El cristianismo nuestro, incluso el de las confesiones que son cristianas, no son católicas, si hay un denominador común que nos une a todos, que es motivo fundamental del movimiento ecuménico, es que somos humanos y somos un movimiento humanista antes que todo. Podés creer o no creer en Jesús, pero tenés que creer en el hombre. En la mujer, digo, en el sentido genérico. Ser humano. Claro. Sí, claro. Muy interesante la charla. ¿Qué expectativa tienen? ¿Vendrá a la Argentina? ¿Habrá alguna posibilidad? ¿Ustedes consideran? Ya ha estado el Papa acá en Mendoza, León, Roberto. Roberto estuvo en todas las casas nuestras en Argentina. Tenemos casa en Buenos Aires. Ahí lo conocimos cuando éramos seminaristas con un grupo de gente, ¿no? De ahí viene mi conocimiento de él, porque además se portó como un hermano, como un padre, porque cuando somos seminaristas, nosotros, a diferencia de los chicos que se preparan en el clero diocesano, que son todos del lugar, por ejemplo acá, todos mendocinos, no hay un desarraigo. Cuando vos te metés en una congregación religiosa, tenés un punto de formación y vienen, no sé, de cualquier lugar de Argentina o de otros países y vienen a recalar acá, y entonces uno al principio se siente medio desterrado, ¿viste? Cuando vas a Buenos Aires, encima del noroeste argentino, es fuerte el impacto ese de la distancia, ¿no? De la separación. Y cuando él vino se quedó 3, 4 o más días charlando con nosotros ese tema, diciendo, bueno, chicos, o sea, yo vengo y quiero irme con la necesidad esta de que saber de que ustedes se sienten bien, de que acá están realmente por vocación, que los quieren, que lo que necesiten lo tienen que expresar. O sea, es un tipo muy humano, un padre, ¿no? Así que a nosotros, y la expectativa, mirá, la mejor, porque yo creo que va a seguir con la agenda, creemos, hay un montón de gente que dice eso, pero yo creo de verdad que va a ser así porque evidentemente hay una necesidad de continuar con lo que Francisco no pudo, por una cuestión de salud. Ya había previsto un montón de cosas a principio de año, de manera tal que él, en un acto de humildad, yo lo haría y pienso que él también, agarro la agenda de mi predecesor y veo qué tenía, porque él sabía los problemas más urgentes, sabía dónde había que ir, entonces obviamente yo me rodeo de la gente que él consultaba y miro qué voy a hacer yo. Ese es el protocolo, ir a visitar la tumba de Francisco ya nos da un indicio, ¿no? Obviamente, sí, la memoria y el legado, aparte hay un magisterio, no se olviden ustedes que Francisco escribió 2 o 3 perlas que quedarán en la historia de la humanidad. Laudato Si, que es para el creyente o el no creyente o el que quiera creer en cualquier cosa, es el mundo actual y cómo esta etapa de neoliberalismo salvaje se está comiendo al mundo. O sea, es una exposición en carne viva de eso. Quien no lo quiera reconocer, no sé en qué mundo vive. Después vos me podés decir, mira, no creo en Dios, lo que quieras, pero lo que está expuesto ahí es objetivo, hablan por sí mismos. ¿no? Entonces,
estamos ante esa situación que yo creo que va a haber continuidad y que va a venir a Latinoamérica seguro. Y me animo a decir que a Argentina le va a sobrar tiempo por la edad que tiene para venir acá. Bueno, va a ser la deuda que no pudo cumplir Claro. Francisco. Claro, Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sería maravilloso poder contarlo acá Sí, en Argentina. sí, yo creo que ustedes saben que, bueno, Argentina es muy complicado, Está lleno de interpretaciones políticas, ¿no? Y como él vivió vivió en Buenos Aires, porque si hubiese sido de otro lugar, pero fue encima arzobispo de Buenos Aires, así que eso le pesaba mucho, conocía mucho a la gente, la interna de cada lugar, así que eso fue determinante. Pero bueno, Bueno, vamos a despedir al padre. bueno, Muchas gracias no, por por venir. favor, por favor. Muchísimas gracias. Gracias Ha a sido ustedes por la un invitación. placer. Igualmente, Bueno, igualmente. Gracias, gracias. Nos vamos a Gracias. ir a un corte y ya seguimos hablando con otros referentes de otros credos de acá de Mendoza. Buenas noches, estamos de vuelta. Ahora nos acompaña el señor Carlos Agüero, que es el director de Comunicaciones Regional de Mendoza, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo dijo muy bien. Más conocida como Iglesia Mormona, ¿es correcto? En realidad es el apodo. El nombre oficial es el cambio. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Vamos con el tema que estamos hablando, sobre este cambio que ha habido a nivel mundial, que Sí. ha sido la transición de, bueno, el Papa Francisco, tan querido, conocido por todos, y que nos llega más de cerca por haber sido nuestro Papa argentino. El Papa argentino, sí. Claro. Y bueno, esperando a ver cuál es la expectativa de cómo se va a empezar a desenvolver este nuevo pontífice León XIV. Yo tuve el honor y el placer de conocer al Papa Francisco cuando era el cardenal Bergoglio en Buenos Aires. En un solemne Te Deum fuimos invitados representando a la Iglesia, un par de líderes, cuando don Néstor Kirchner era el presidente, el primero, por el 2003, por ahí. Y él, como de acuerdo con el protocolo, saludaba en la puerta a cada uno. Cuando nos presentamos nosotros, dice, ustedes son santos de los últimos días, oren por mí, por favor. Siempre pedía eso, ¿no? Con esa Un humildad. hombre muy, muy humilde, un ejemplo de vida. ¿Cómo ve entonces ahora esta transición? Y lamentablemente la salud no lo ayudó al Papa Francisco, ¿no? Pero vamos a ver, obviamente el cardenal Prevost, que ahora es el Papa León XIV, según lo que he leído de él y todo, parece seguir los lineamientos que dejó Francisco. De hecho, hace un par de años, menos de 2 años, fue creado cardenal por él, ¿no? Y bueno, el trabajo de 40 años por lo menos en Perú, siendo de la Orden de los Agustinos, creo que su posición es esa, ¿no? Ayudar, seguir esa línea de la paz, del pobre, del diálogo. En el diálogo el Papa Francisco fue maravilloso. ¿Algo que ustedes predican también? Sí, tal cual. Yo formo parte del Consejo Interreligioso de Mendoza, Bien. donde nos reunimos muchas religiones. Somos todos amigos y hermanos y valoramos eso, el diálogo en la diversidad. ¿De qué manera les afecta a ustedes, si es que les afecta de alguna forma, que sea un papa u otro? ¿Les llega de alguna forma, algo tiene que ver? Institucionalmente Sí. no No, tenemos claro. relación con el presidente de la Iglesia. Claro. Pero creo que cualquier hombre valioso como el Papa Francisco afecta a toda la humanidad. Él era reunir siempre. Esperemos que León también haga lo propio, Sí, ¿no? yo creo que sí, o sea, hasta cara de bueno tiene. Sí, es cierto. Es Bueno, cierto. todos los comentarios en Perú, de que yo he escuchado noticias, todos los quieren muchísimo, muy valorado también. Bien, y desde la comunidad mormona, ¿cómo vivieron ustedes y sus seguidores, creyentes, no sé cómo les llaman? Sí, los fieles. Los fieles. Los creyentes. Claro, nuestra iglesia institucionalmente también mandó una nota, la primera presidencia que
la cabecera de la iglesia para todo el mundo, las autoridades de todo el mundo, mandaron una nota de condolencia inmediatamente al Vaticano. Y bueno, nuestro presidente Russell M. Nelson, hace unos pocos años había tenido en el Vaticano una entrevista personal con el Papa Francisco. Y luego en la televisión él comentó que era un hombre que lo había impactado mucho, muy humilde, maravilloso, muy amable. Así que obviamente nosotros dimos las condolencias a la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Cómo sucede que el presidente de ustedes, presidente, nos dijo, vaya al Vaticano? ¿Es una convocatoria que hacen desde el Vaticano o solicitan ustedes? En este caso fue la primera visita de un presidente de la Iglesia profeta para tener una entrevista personal. Así que fue histórica para nosotros también. Creo que sí, se solicitó, se quería llegar a eso, a conocerlo y charlar con el líder de millones, miles de millones de católicos. Claro. Así que como parte de un viaje, de una visita, el presidente Nelson tuvo esa entrevista. Dicho sea de paso, a veces pasa con la salud. Pobre Francisco, desde joven con esto del pulmón y todo. Nuestro presidente, si llega al 9 de septiembre de este año, va a cumplir 101 años. Ahora tiene 100. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y cuánto hace que conduce a la iglesia? Hace unos 12 años que es presidente de la iglesia. Él fue apóstol, uno de los 12 apóstoles. Y él es de profesión era un cardiocirujano que se dedicó a la investigación, y varios gobiernos del mundo, incluso el gobierno argentino en 1974, le dieron una medalla, un premio, como uno de los pioneros en las operaciones de corazón abierto. Él era amigo personal de René Favaloro y todo eso. De hecho, René estudió todo el tema del invento del aparato cardiovascular para operaciones de corazón abierto, más que el bypass, sí, para solucionar cualquier corazón, sí. tenían que sacarlo del corazón y dejar que circule por una máquina. Bueno, todo eso fue el equipo en el que estudió René Favaloro allá. Se tuteaba casi. En inglés no existe el tuteo, llamarse por el primer nombre. Así pasaba, él siempre preguntaba, ¿cómo anda René? Es muy similar al Papa. Claro. El hecho de Benedicto, por ejemplo, que renunció, eso no había pasado así. Pero con la muerte es relevado de su función. Bien. Y en ese caso, ¿cómo es el procedimiento? Porque acá, bueno, se hace un cónclave para elegir quién va a ser el... En la iglesia nuestra hay... siempre las presidencias son 3 personas, un presidente y 2 consejeros. Entonces la primera presidencia, que es la que llamamos como mundial, está el presidente de la iglesia, un primer y un segundo consejero. Y luego viene un quórum de los 12 apóstoles, tal como en la época de los primeros tiempos de la iglesia de Jesucristo. Hay 12 apóstoles, ¿no? Que administran las cosas en el mundo. Cuando muere un presidente de la iglesia, es el apóstol de más antigüedad en el quórum el que asume la presidencia. No hay cónclave o votación. Obviamente que tiene que ser, todos tienen que sentir por unanimidad a través del Espíritu Santo, por revelación, que esa es la persona. Pero normalmente se han sentado con él durante décadas. Es lo que pasó con el presidente Nelson. Fue apóstol durante décadas, y cuando fallece el presidente de la iglesia, el presidente del quórum de los 12, que es el apóstol más antiguo en el cargo, no por edad, es el que se transforma en presidente. Y luego se llama a un apóstol a llenar esa vacante. O sea que nosotros creemos que por revelación se llama a uno de los 12 apóstoles, y después Dios tiene en sus manos la vida o la muerte. ¿Quién va a llegar a ser presidente de la iglesia? Bien. Y para ser apóstol, ¿eso también es como un llamado? ¿Lo siente la persona o es convocado? Normalmente el profeta o el presidente de la iglesia lo llama y son muchas sorpresas. Puede ser una persona, por ejemplo, hay unos sudamericanos, Ulises Suárez, que es amigo mío, lo conozco.
Y bueno, todos dicen, no lo podía creer cuando lo llaman por teléfono, tienen que venir a la sede de la iglesia en Salt Lake City, en Utah, porque es llamado a ser uno de los 12 apóstoles. Y ahí, bueno, dejan todo, es full time, o sea, su profesión, todo. Claro. ¿Cómo es la relación que tienen con la política en Argentina? Tengo que explicar que nuestra iglesia, por norma, es neutral en cuanto a política partidaria. Bien. O sea, nunca apoyamos a uno u otro. Ajá. Obviamente, la iglesia alienta a los miembros a que participen, que se involucren según sus creencias y su manera de pensar y lo que uno vive en la sociedad, porque somos ciudadanos. Claro, también. Hay un caso. Votan. Lo voy a, sí, por claro. supuesto. Lo voy a mencionar porque es muy conocido, muchos amigos. El doctor licenciado en realidad en economía, Raúl Lescau, Sí, lo conozco. es miembro de la iglesia. Conocemos, fue ministro. Fue ministro de producción. Claro, sí, ministro Sí, del lugar donde yo trabajo, fue mi ministro. Lo conozco. En la época de Celso. Claro. Bueno, un gran amigo mío de hace décadas, y él es miembro activo de la iglesia. Bien. Él fue obispo y ha tenido otros cargos dentro de la iglesia. Bien, o sea que no es... No es incompatible. No es incompatible. No, para nada. Perfecto. O sea, es como cualquier actividad, él tiene su profesión, de hecho no era un político de origen, era un economista. Y bueno, lo convocaron, entonces aceptó. Bien. ¿Con el actual presidente han tenido posibilidades de charlar, de ver alguna cosa? Desde Buenos Aires, siempre a través de la Secretaría de Culto, hay relaciones. No estoy al tanto porque ahora estoy aquí en Mendoza. Soy mendocino y vivo en Buenos Aires. Pero sí, siempre hay institucionalmente una buena relación. Excelente. Bueno, Carlos, lo vamos a despedir, sin antes agradecerle por su contribución, su opinión. Estamos siempre abiertos al diálogo y realmente ha sido una charla muy interesante porque, por lo menos en mi caso, he aprendido bastante. Claro. Muchísimas gracias por la invitación. Me han tratado tan bien que corre peligro y lo vuelvo. Pero por supuesto, está invitado. Vamos a coordinar otra entrevista para extender esta charla y para preguntar más para conocerla de la iglesia. Por supuesto, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, buenas noches. Acá estamos con nuestro siguiente invitado, el apóstol Edgardo Brus. Usted es ministro de la Asamblea de Dios, presidente del Consejo Consultivo de Pastores de Mendoza. Bueno, bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias por estar acá. Bueno, hemos estado entrevistando a diferentes referentes de los credos de Mendoza, la Iglesia Católica, la Iglesia Mormona, y bueno, queremos también conocer la opinión de ustedes. ¿Cómo han vivido ustedes este nuevo pontificado? ¿Cómo perciben que va a ejercer su rol de Papa León XIV? Bueno, con respecto al nuevo pontificado, la verdad que para nosotros la Iglesia Evangélica es algo que es interesante, pero somos justamente con la Iglesia Católica somos como primos hermanos, ¿cierto? Estamos ahí cerquita. Pero sería interesante que este Papa León XIV, creo que es, ¿no? Sí. Prestara un poquito más atención a la parte sudamericana, ¿no? El Papa Francisco por ejemplo, no visitó Argentina, un poquito estuvimos, la Iglesia Católica, consideraba un poquito, ¿no? El Papa, digo, en todo su papado. Nosotros como Iglesia Evangélica somos muy buenos amigos de los sacerdotes católicos. De hecho, yo tengo algunos amigos en el barrio San Martín, el padre que estaba antes que el padre que está ahora en la cárcel era un buen amigo. Nos ayudábamos mutuamente, pero no hay mucha relación, o sea, como que la parte ecuménica de alguna manera no funciona mucho, por lo menos en esta parte de Mendoza.
cosas, más allá de las amistades. Pero yo espero, se espera que se pueda abrir un poquito más las relaciones. El Papa Francisco abrió como una mesa de diálogo y acercamiento con distintos credos un poco más que los papas anteriores. Es lo que está pidiendo acá a lo que sería el... No sé si pedirlo, el tema es que sería bueno un acercamiento. Podríamos hacer un trabajo, por ejemplo, yo explico, nosotros, yo me tocó ser pastor de la cárcel durante un tiempo y fui muy bien ayudado por el padre que está, no me acuerdo el apellido, creo que era Roberto el nombre, o Jorge, no recuerdo bien, pero la verdad que fue muy buena la relación con él, ayudó mucho a que pudiésemos hacer el trabajo evangélico o evangelístico dentro de lo que es la cárcel. Pero luego eso se perdió porque si bien el Papa Francisco lo hizo a nivel internacional y hubo una apertura, no se notó mucho en los lugares como Mendoza, por ejemplo, ¿no? No, es una opinión, por eso es válida, es válida. Claro, se puede trabajar juntos, se pueden hacer muchas cosas, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica tiene una autoridad, ¿no? sobre la nación, ¿no? Inclusive figuran ahí en la Constitución, como la Iglesia tiene un poquito más de privilegio, ¿no? Entonces sería lindo poder trabajar juntos, sería interesante poder trabajar juntos. Bien, a ver, viendo esa mirada un poco más crítica que me gusta, tu opinión respecto al Papa Francisco. ¿Usted cree que jugó un rol más político o se abstuvo de estar por encima de la grieta? Qué buena pregunta. La estuve pensando. Y le leí la mente. Y me pareció muy bien. Porque, desde mi opinión, siempre, ¿no? No busco ofender ni nada, pero pensaba esto justamente. Pienso que la Iglesia Católica, Papa Francisco a la cabeza, politizó mucho la Iglesia. Se hizo muy política, mire. Yo veo que están luchando permanentemente con el tema del evangelismo. Que hay que evangelizar, salgan a hacer libros, la famosa frase del Papa Segundo en Brasil, ¿no? Salgan a hacer lío. Pero yo pienso que no saben cómo. Entonces, no me malinterpreten. No, me interesa mucho su punto de vista. Entonces yo digo, sí hubo grieta. Porque se tomó esa parte de la religión muy política, demasiado política, y se está perdiendo, yo creo que han perdido las bases de lo que es la verdadera religión. Yo como pastor muchas veces yo le decía a mi congregación el día domingo lo siguiente, que la Iglesia Católica recibió un mensaje que durante los primeros siglos, o el primer siglo, Constantino y todo eso, estuvieron trabajando, más o menos lo llevaron al mensaje. Fue interesante, pero después lo perdieron. ¿Con quién? Porque ¿En qué momento se perdió? Cuando la Iglesia pasa a ser Estado. Cuando la Iglesia se convierte en Estado, la Iglesia Católica es una Iglesia-Estado. Sí, el Vaticano es un el Estado, Vaticano, pero no veo que en el resto del mundo, hoy al menos. Claro, pero ahí viene la parte política. Ahí viene la parte donde se politiza un poco la religión. ¿Y usted cree que el hecho de que no haya venido a Argentina, que se lo invitó muchas veces, sabemos, desde una presidencia y desde la otra, porque fue presidente Alberto Fernández durante 4 años y después el periodo que le comprende a Milei, ¿usted no cree que justamente fue para no profundizar la grieta que no vino a Argentina en ninguno de los 2 periodos presidenciales? ¿Por qué profundizaría la grieta si no hace política religiosa? Si no se hiciera política religiosa, no se profundizaría ninguna. Pero el hecho de venir
con un presidente, ¿no sería ya, Viniste con él y Claro, no viniste con él. claro. Es como... no sería ya una grieta posible? Sí, yo creo que hay una grieta. Porque existe la grieta, ¿no? Que no la queramos ver o que tratemos de minimizarla, la grieta está. La grieta está y cada vez se hace más grande política y religiosamente. ¿Religiosamente también? Sí, porque la religión tiene esa característica. La religión tiene la característica de agrietar las relaciones. Se lo llevo a lo familiar. A ver. Por ejemplo, una familia o parte de una familia que quiere dedicar su vida a Dios, sea en la iglesia mormona, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, recibe cierto rechazo de la otra parte de la familia, que a lo mejor no siente el vivir religioso. ¿Sí? ¿Me alcanzo con Sí, lo comprendo perfectamente. Sí. Entonces, la religión agrieta. La religión produce división. Por eso es muy importante entender que lo más importante que la religión es la relación. Es la relación. Dios hay uno solo, no le pertenece, no tiene ninguna predilección por religión. En ningún momento de la Biblia figura que hay religiones, sino relación. Lo que Jesús vino a enseñarnos a la tierra, que nos aprendamos a relacionar. Él no vino a dividir, él vino a unir. Entonces, cuando el hombre empieza con las diferentes interpretaciones de la palabra de Dios o de la Biblia, es cuando se empiezan todas estas ideas. Viéndolo así, entonces, podemos decir que una grieta es la separación de la parte protestante o de la parte desde el catolicismo. Y sí, las grietas se producen por los diferentes tipos de interpretaciones. ¿Y entonces por qué no volvemos a una religión y volvemos? ¿Sería factible eso? Qué difícil. Está escrito que vamos a volver. Se va a volver a una. ¿Ah, sí? Sí, pero no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque ahí no va a estar Dios en esas religiones. ¿Y qué estaría? Y ustedes, estamos hablando de religión, creo que van a entender el término, ¿no? Se le puede llamar el mal, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, como quiera llamarlo. Ese tiempo es un tiempo que la religión se va a usar justamente para controlar. ¿Por qué? Porque la cuestión no es la religión en sí, no sé si me alcanzo a entender o a explicar. La cuestión no es tener una religión o 1000 religiones. El problema del hombre, el problema del vacío del hombre, es que no tiene a Dios. Cualquiera de nosotros acá podemos identificarnos con alguna religión, pero si no nos identificamos con Dios, estamos en un problema, porque uno se maneja según el criterio de la religión y no el criterio de lo que Dios quiere para nosotros. Hay una palabra que es muy controversial, ¿no? Por ahí uno no se anima, no es que no me animo, pero se podría decir eso. La palabra pecado es una palabra que se ha dejado de usar socialmente. Y el pecado es lo que ha alejado al hombre de Dios. Si el hombre se arrepiente de sus pecados, si el hombre se vuelve a Dios, entonces Dios pasa a ser parte de nuestra vida y no necesitamos una religión. Necesitamos la escritura, necesitamos la palabra de Dios para que nos guíe, pero no una religión. Necesitamos a alguien que nos guíe, sí, pero no que nos estén diciendo todo el tiempo cómo hacerlo. Claro. ¿Se entiende? Sí, pero ahí veo una contradicción ahí. A ver, dígame. Si entendemos que no hace falta la religión, porque en realidad yo entiendo, creo que la mayoría de la gente de bien entiende que está bien y que está mal, más allá de que es lo que usted... Conciencia se llama. Claro, exactamente, que creo que es a lo que usted apela. Entonces, ¿por qué ser parte de una religión? Por eso... Vamos a dejar esta pregunta muy interesante para el próximo bloque, porque nos están mandando un corte, así que quédense, que vamos a seguir debatiendo este tema que está muy interesante. Estamos de regreso, les comento que en el corte seguimos con la charla porque estaba súper interesante
y bueno, hablando de si existe Dios, no existe Dios, los principios, valores cristianos, realmente muy interesante. Me quedé con una duda, sí, decila. Tiene una pregunta pendiente. Yo la pregunta Sí. pendiente, bueno, yo trato de explicar que las religiones existen porque existe un Estado donde nos encuadra, el mismo Estado nos encuadra en, yo digo, ante las autoridades decir en qué creo, por qué creo en eso, en qué me baso. Ante las autoridades eclesiásticas. No, ante las autoridades del gobierno, del país, tengo que identificarme, ¿no? Para establecer un lugar donde yo voy a adorar a Dios, seamos católicos, seamos evangélicos, seamos mormones, tengo que decir, esta es mi creencia, yo creo en esto y en esto me baso en esta creencia, en la Biblia, Corán. Sí es necesario ante las autoridades, porque la autoridad, el gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional, necesita que yo tenga un registro de culto, como una asociación. O sea, yo tengo que decir en esto en qué creo. Ahora, ¿qué hace eso? ¿Qué hace ese cartel en la iglesia? Me divide con mis hermanos o mis primos hermanos católicos, por ejemplo. Me divide. ¿Por qué? Porque podríamos trabajar a lo mejor tranquilamente juntos, pero a veces no se puede por esta división, por esta grieta. No sé si me alcanzo a comprender. Esta división que se produce por eso, ¿qué prefiero yo con vivir? ¿Cuál es mi experiencia religiosa? ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia es mantener una relación con Dios y no mantener una relación con la gente, por ejemplo, basado en una estatuto. O sea, mi relación con Dios es mucho más importante que un estatuto. ¿Por qué? Porque a mí me obligan a armar un estatuto para decir cuáles son los reglamentos de mi definición religiosa. ¿Me comprenden? Sí. Y eso provoca grietas. Eso es la religión. La religión trata de hacernos personas, no nos sacamos de estos parámetros, del logro legal está todo bien, pero a veces también te condicionan. Recién usted hizo un comentario respecto a la presencia de lo que sería Satanás, el mal, la gran serpiente, la Biblia, el Apocalipsis le da bastantes nombres. La manzana. Sí. En la época del fin, o cuando estemos en el Apocalipsis, habla de la gran ramera subida sobre una serpiente de 7 cabezas. Eso se asocia al mal. La idea de San Agustín, este papa que es agustiniano, San Agustín decía, porque no fue un santo toda su vida, sino que fue un hombre muy humano, sí, y él explicaba que el mal no existía, que en realidad el mal era la ausencia de Dios, ausencia del bien. Eso se lo atribuyen también a Einstein, ¿no? Exactamente. Bueno, el mal sí existe, sí existe. O sea, no concuerda con esa teoría. No, una teoría. Yo puedo concordar con lo que es mi constitución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es la Biblia. La Biblia dice que el mal existe. La Biblia le pone nombre al mal. Tiene nombre, tiene Satanás, los ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos. Todo eso son parte del mal. Es un mundo espiritual. Por ahí no se entiende porque estamos muy acostumbrados a ser demasiado terrenales y la Biblia es un libro espiritual que debe leerse de una forma espiritual. Por ahí se malinterpreta cuando leemos un libro que ha sido creado bajo el contexto del Espíritu Santo de Dios y se puede interpretar mal. Pero el mal sí existe, sí existe. Claro que mientras el hombre más se aleja, a lo mejor es la maldad lo que se ha querido definir, porque la maldad más se aleja de Dios. Más malos nos hacemos. ¿Sí? Eso es lo que explica la Biblia, que es lo que yo creo. Mientras menos conciencia de Dios hay en nosotros, más
maldad puede llegar a surgir de nosotros. De repente usted ve una noticia y dice, los vecinos de un barrio pasa una masacre, por ejemplo. Y todos los vecinos dicen, pero era buenísimo. Nunca hizo nada malo. ¿Qué le pasó? Fluyó de la maldad que estaba en él, un día se manifestó. Esa es la maldad. Sí, y además la Biblia dice que la maldad, el tiempo que vivimos, no va a descender, va a crecer. Y analizando, no se sabe mucho todavía porque recién lleva una semana de Papá Noel. ¿Cómo lo ven? ¿Un perfil más teólogo, más conservador o por lo que se percibe en el diálogo, en su discurso de apertura, que fue muy sencillo, muy breve? ¿Usted piensa que va a seguir con la línea de Francisco? Por lo que escuché, sigue la línea de Francisco. Creo que era uno de los papas que estaba muy cerca de Francisco, en cardenal en ese momento. Y me gusta que tenga un poquito de condimento latinoamericano. Lo hace un poquito más humano, pero no latino. Más cercano. Más cercano a la familia. Esperemos que produzca eso que es bueno para la religión. O sea, el sueño de Dios es que siempre estemos cerca uno de los otros, no que estemos separados ni agrestados. Claro. Sino que podamos trabajar como hermanos, ¿sí? A nivel universal. Usted tiene una iglesia en el barrio San Martín. Tenemos una iglesia en el barrio. Es una zona bastante carenciada, conflictiva de la provincia. ¿Hay más iglesias que trabajen con usted o ustedes tienen algún tipo de trabajo social donde hagan algún tipo de comunión o de unión con otras credos, no sé, mormones, testigos de Jehová? Bueno, sí. De hecho, yo miraba una foto hace un tiempo del padre Marcos, que está en la iglesia católica, que está en el barrio San Martín, que es la Virgen de los Pobres, se llama la iglesia. Cuando éramos jóvenes, cuando éramos más jóvenes, hicimos varias cosas juntos. Hicimos un Día del Niño, lo hicimos en la iglesia de él. Él me invitó a predicar a su iglesia, yo lo invité a predicar a la mía, nunca pasaron, y yo le dije, yo te voy a provocar problemas. Trabajamos una vez juntos en la escuela 29, porque hace varios años atrás una chiquita de 12 años se había suicidado, y la directora nos convocó a los dos. Entonces fuimos y bueno, él hizo una broma. Llegué primero y estaba conversando con la directora seriamente y entró a los gritos diciendo que no quería trabajar conmigo y después la directora así se muere. Y nos abrazamos. Fui con mi esposa a su casa en una oportunidad. O sea, sí, se pueden hacer cosas interesantes hacia la comunidad. Quizás no nos pongamos de acuerdo en las doctrinas, pero sí podemos ser útiles a la comunidad y servir como por ejemplo todos estos ejemplos que yo le he dado. Nosotros en 23 años, 22 años que estamos en el barrio San Martín trabajando, sacando chicos de la droga, ayudando a las familias a volver a estructurarse, a enseñarles a veces a la gente qué es lo que es una familia, cómo se constituye una familia, cuáles son las cosas que tienen que hacer. Porque uno, a lo mejor que viene de familia o que viene de lazos familiares, sabe que es fácil y es sencillo, ¿no? Porque, bueno, tenemos el ejemplo de nuestros padres, pero aunque no lo crean, hay gente que no sabe cómo conformar una familia. O creen que la familia se conforma cuando yo me siento con mi hijo a fumarme un porro. Creen que eso es ser un buen padre. Y tenemos un montón de casos de esa naturaleza en el barrio de San Martín. Pero bueno, ese es el trabajo y lo que hacemos. Como iglesia evangélica, la iglesia evangélica se encuentra en todos los barrios. Nosotros en el barrio de San Martín tenemos 25 iglesias evangélicas. Todas trabajando en diferentes áreas, pero todas llegando a la comunidad para tratar de bendecir, de corregir. Una manera de contención social. Totalmente. Acercarse a una iglesia, de alguna u otra manera te ayuda, te contiene. Claro. ¿Cuál es la autoridad máxima dentro de su iglesia? Qué buena pregunta. También lo había pensado.
Bueno, la iglesia evangélica en el tiempo de la persecución va a ser la más difícil de perseguir, porque no tenemos un papado. Claro, está diseminada por todos, pero No son todos tenemos un iguales. papado. Entonces tenemos un montón de pastores, un montón. Nosotros tenemos la Iglesia de Asamblea de Dios, tiene mi autoridad, se llama Héctor Hugo Pacheco, es mi apóstol, es mi pastor. Estoy con él, nos congregamos, pero hay 50 iglesias que están juntos con él, estamos con ellos, pero cada uno trabaja independientemente, cada uno trabaja según el lugar donde a uno le tocó estar, porque no es lo mismo tener una iglesia en ciudad, que las necesidades son distintas a las de mi barrio, donde yo estoy trabajando, en el barrio San Martín, ¿cierto? Entonces, hay un montón de factores que nos hacen distintos. Yo también lo comentaba justamente el domingo esto, ¿no? En la iglesia evangélica es muy difícil de perseguir, es muy difícil poder cortar con la iglesia evangélica. Sin embargo, hay otras religiones que son mucho más sencillas. Y bueno, agarramos el rey. Claro. Nos toca despedirnos, así que muchísimas gracias por haber venido. Muy interesante el diálogo, muy enriquecedora su opinión. Bueno, Un punto de vista un poquito más crítico. Claro, sí, absolutamente. Me gusta. Muchas gracias. Bueno, Así que, gracias a ustedes por la invitación. Espero no se hayan enojado y me vuelvan a invitar. No, al contrario, por supuesto. El diálogo con diferentes. Absolutamente, es muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Bueno, ya estamos llegando al final de este primer programa de ida y vuelta, donde hemos tratado un breve bloque de política y después, bueno, de lo que ha sido el acontecimiento más importante a nivel mundial, que fue, bueno, la muerte del Papa Francisco y el nuevo pontífice León XIV. La elección de su sucesor. Del sucesor. Bien. Qué interesante la entrevista con Andrea. ¿Y cuántas cosas me quedan en el tintero para seguir hablando? Muchísimas. Andrea siempre, la verdad que cada vez que vos tenés la oportunidad de entrevistarla, siempre te queda el sabor de, pero me hubiera gustado unos minutos más. La verdad que tiene una visión muy amplia. Hoy no tuvimos la posibilidad de preguntarle mucho, pero ella viene del ámbito de la educación. Ella es docente. Entonces tiene una visión muy amplia del momento que se vive en Argentina y en Mendoza respecto de la educación, lo que viene sucediendo con el sindicato de SUTE, que ya sabemos que, bueno, tienen un montón de preguntas para hacerle. Un montón, el ITENAULA, el arraigo, este último que se dio, algunos lo cobraron, otros no, y ni siquiera se sabe bien por qué. O sea, mucha controversia en ese sentido. Y la verdad que, como te digo, siempre queda mucho pendiente con Andrea. Esperemos tenerla próximamente. Muy interesante también la apertura que tuvieron los distintos credos para venir. Obviamente la Iglesia Católica presente con el Padre Agustín, con amor de persona, con la Iglesia de los Mormones, Iglesia Evangelista. Y bueno, quiero hacer el comentario que también se le hizo extensiva esta invitación a la colectividad judía, que por el momento, si bien en un momento dijeron, bueno, vamos a ver, desistieron de venir, porque, lo voy a aclarar, ellos todavía no están seguros de cuál es la posición del nuevo Papa frente al conflicto de Palestina y Israel. Entonces prefieren esperar a ver cuál va a ser la postura para después, más adelante, ser invitada. Va a estar abierto el micrófono, pero nos hubiera gustado por lo menos conocer cuál fue la opinión de cómo percibieron ellos el pontificado de Francisco, que evidentemente en 10 años tuvieron una opinión formada. Creo que eso es una síntesis, lo que acabas de decir es una síntesis de muchas de las preguntas que les hicimos a los diferentes las personalidades que tuvimos acá de otras religiones. Cuando les preguntábamos si la política tenía que ver con la religión, bueno, acá tenemos, ¿no? Tanto es así que no vienen porque no se sabe qué va a pasar políticamente respecto de este Papa con el conflicto palestino-israelí que hay ya en puerta, ¿no? Ya, que lleva muchísimos años, sí, pero que ahora se avecinan nuevos problemas. En realidad yo creo que ningún líder religioso, y si sigue un poco las líneas del Papa Francisco, va a abogar por la paz. Creo que por sí. Encontrar un diálogo conciliador entre los estados que
llevar décadas y siglos de conflicto. Creo que sí, creo que fue lo primordial de su discurso cuando sale ahí el Vaticano, ¿no? Eso, predicar justamente la paz del mundo. Creo que eso fue lo más claro y clave que tuvo su discurso. Bueno, esperemos que lo logre o que por lo menos, no sé, porque hay tanto, ¿no? Tantos años y tanta historia atrás de este conflicto que no creo que, ojalá me equivoque, pero no creo que un papa lo pueda solucionar. Sí, abogar por eso y en realidad ir mediando, negociando y a ver de qué manera podemos dejar de padecer muertes en el mundo por una guerra, muertes que mueren, claro, los que deciden las guerras no son los que mueren, ¿no? Exacto. Ese es el tema peor. En el contexto político, cambiando rotundamente de tema, ¿cómo vemos ahora la provincia? Viste que estamos en año electoral, ahora todo el mundo empezó otra vez con campañas. Creo que en Mendoza se está dando algo inédito, no creo haberlo vivido en otro momento, la incertidumbre de no saber este gobernador para dónde va, ¿no? Ya nos sacaron las PASO, que creo que es un retroceso muy grande. Tremendo. Sí, un retroceso muy grande a la democracia. Teníamos las PASO y ahora ya no las tenemos más, aparentemente, porque tampoco tendremos certidumbre sobre eso, pero creo que ya no. La Creo línea que no, todo indica que no vamos a tener paso. que no vamos a tener paso. Tampoco sabemos si va a desdoblar, tampoco sabemos, podemos terminar votando en febrero del año próximo, ¿no? En Mendoza. Tampoco sabemos bien, suponete que votáramos en octubre, estamos hablando de 5 meses, no sabemos bien ni si van a haber alianzas, si no. Me parece que estamos en un momento histórico, en la provincia al menos, respecto de la no claridad de lo que se avecina. Si una alianza entre la Libertad Avanza y el radicalismo, que suena, y que me perdonen los radicales, pero suena loco, ¿no? Suena loco. Sí. Y lo que escuchaba, y del lado como televidente que no es político, que ve por interés. ¿Qué pasó con Evel Casado? Se nos fue para el lado del Partido Libertario. Bueno, claramente la ¿Qué pasó? irrupción con el gobernador, ¿no? O sea, rompieron relaciones. Por lo menos es lo que se ve, es lo que se vislumbra. Yo no creo que Cornejo salga mañana diciendo me voy con Milei. No lo veo. No lo veo todavía. La línea de Cornejo no. Pero suena por ahí que hay alianza con Milei. Sí. Sería bueno preguntar. ¿Y Petri? Sí, entonces, ¿dónde jugaría ahí? Otra pregunta, ¿no? Porque entonces, ¿dónde queda Petri? ¿Dónde quedó ahora en la fiesta de la ganadería? Se fue. Miren, se fue. Sí, pero bueno, viene del lado de Milei. Claro. Y entonces, Cornejo. ¿Cómo estaríamos acá? ¿Qué estaría sucediendo? ¿Casado? No sé, digo que estamos viviendo un momento raro, políticamente hablando. Cornejo tiene rupturas adentro de su partido, que no sé cómo las va a subsanar para ir todos juntos, para mostrarse después como un bloque cerrado frente a las elecciones, y además con un peronismo también disgregado, dividido, por un lado los municipios y por otro lado la cámpora. Me parece que bueno, es momento de empezar a ver estas piezas, cómo se van manejando y cómo se van acomodando. Si va a haber una coalición, una alianza. Claro, porque además acá el peronismo, ojalá que haga una mejor elección, en lo personal, creo que debería pasar, porque además sería mostrarle al gobernador Cornejo una oposición más firme, ¿no? Me parece que es lo que debiera pasar por el bien de todos. Es mi opinión respecto de lo que se avecina. Entonces ahora en este momento no tiene una oposición al gobierno que esté marcando el paso. Para nada, hacen lo que quieren. Con una mayoría hacen lo que quieren. Sacan arraigo, mañana te lo ponen y lo sacan, ya está, ¿no? Es ley y listo. ¿Quién levanta la voz a favor del ciudadano? Porque nosotros, como ciudadanos, que la opinión. Es lo que hablamos en el primer bloque, con un gobierno que no te permite tampoco, si trabajas en el Estado, tampoco te permite que te manifestes, porque ya está visto. Lleva al banquillo de los acusados a los referentes sindicales que van a una movilización. Entonces, obviamente, tampoco te da la libertad de poderte manifestar. Viola directamente tu derecho de huelga.
derechos constitucionales. Absolutamente. Nos pasan por encima. Absolutamente cierto. Entonces es complicado. Complicado si no tenés una oposición que se pare frente a Cornejo, decirle estamos todos juntos y tenemos las cámaras de nuevo. Cosa que espero que el vecino, que el don Pepe lo pueda ver y pueda darse cuenta al momento de votar. Que darles otra vez el voto a esta gente que está gobernando es darles más poder con lo que ya venimos viendo que está sucediendo. Este es un mensaje y es la idea de este programa de ida y vuelta. No quedarnos cagados, formar opinión ciudadana y marcar el ritmo y el destino. Es como sentir una responsabilidad ciudadana que tenemos de compartir, abrir opinión, abrir un debate político y escuchar distintas ideas y de distintas propuestas. Absolutamente, creo que es la obligación de estos medios alternativos no hegemónicos, porque los medios hegemónicos ya sabemos, te muestran todo que está todo hermoso, ¿no? Vivimos, no sé, en Suiza casi. Bueno, la realidad cuando vas al supermercado es absolutamente otra. Bueno, señores, esto recién empieza, así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a ver el próximo lunes. Acordate de 21 a 23. En este espacio donde preguntar no es un privilegio, sino que lo consideramos un deber. Hasta luego.